Muy buenos días, amadísima iglesia. Espero que todos se encuentren muy bien, donde quiera que el Señor les permita estar en este momento, en sus hogares o donde sea. Que la gracia de Dios Todopoderoso esté abundando sobre sus vidas, sobre sus familias, y que ojalá el Señor les esté guardando y acompañando también de toda esta percance, de toda esta situación difícil que se está suscitando a causa de esta pandemia. Vamos a darle final el día de hoy a la serie que hemos venido estudiando en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia de Asia Menor. Pero antes de eso, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Soberano Rey, Dios del universo, en el nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte, Padre de bondad y de misericordia, por la bendición que nos das de podernos levantar de nuevo, poder tener un día más de vida, Señor, poder saber que estamos en tu presencia, que tú eres el que nos guarda, que así como bendices nuestro acostar y nuestro descanso, Señor, en medio de tu paz y de tu gracia, también bendices nuestro levantar, amadísimo Dios. Soberano Señor, quiero agradecerte, Dios, por cada oveja, Señor, por cada uno de tus hijos que conforman el ministerio Renaciendo en Cristo, y darte gloria y alabanza y gracias también, Dios, por todos aquellos que en este momento se han conectado, que no forman parte activa, Señor, o de la membresía más bien de Renaciendo en Cristo, pero que en sus hogares, en otros lugares, en otras ciudades también, Señor, nos están en este momento escuchando por las redes, Dios mío santo. Te agradecemos también por ellos y clamamos a modo general por toda la iglesia extendida sobre toda la tierra, para que tú derrames tu bendición, tu gracia, tu bondad y tu misericordia, y que seas tú el escudo y el refugio durante todo este tiempo de dificultades, de pruebas, Dios mío santo, aunque también sabemos, eterno Rey, que toda esta situación, todo este tiempo, esta temporada de pandemia, Señor, para muchos ha sido de gran bendición también, porque se ha experimentado nuevas experiencias delante de ti, eterno Señor. Padre, gracias por la bendición de permitirnos estar de nuevo aquí, desde este lugar, transmitiendo tu bendito mensaje a todos y cada uno de tus hijos, eterno Dios. Bendice tu palabra, Señor, bendice la vasija de barro que hoy has escogido, para que sea instrumento tuyo, para hacer escuchar el clamor que tú haces a tu pueblo, al arrepentimiento, a la fe, Señor, y a la exaltación hacia ti y adoración en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, te agradecemos por todos aquellos hermanos, hermanas que en el nombre de Jesús han sido bendecidos por ti e instrumentos también para el sostenimiento de esta obra, Señor eterno. Gracias, Dios, por sus empleos, por sus trabajos, por sus negocios, Dios mío santo, pero sobre todo gracias por bendecir el corazón con generosidad y dadivosidad y liberalidad, Señor, de todos aquellos ofrendantes, diezmadores, Dios mío santo, que han tenido sentido de pertenencia, oh gran Rey, con este ministerio, Dios mío bendito. Gracias, Señor, pero también te agradecemos por aquellos hermanos que por una u otra razón, tal vez por falta de recursos, quizá también por falta de fe, Señor, por falta de conocimiento de la verdad de la Escritura, todavía se abstienen, Dios mío santo, de ofrendar, de cumplir con este deber que nos corresponde como hijos tuyos para el sostenimiento de tu iglesia. Te ruego por ellos, para que en ningún hogar, en ninguna familia, Señor, falte la provisión y el pan de cada día, eterno Rey que estás en la gloria. Amadísimo Dios, bendita sea tu santa palabra, bendito sea tu nombre y bendito el poder tuyo, Espíritu Santo, que está sobrando en cada corazón en este momento, tocándolos y abriendo las puertas de las vidas de todos los oyentes, para que hoy podamos entender y escuchar y recibir esta palabra que tú nos quieres traer, Dios. Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y encomendamos nuestras vidas, Padre bendito. Amén, oh Dios. Como les estaba diciendo, hoy concluimos con la ayuda del Señor esta serie a la que hemos titulado La gracia de Dios en días difíciles, basándonos en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia de Asia Menor. Hoy la vamos a concluir también en los últimos, casi últimos versículos del quinto capítulo, del capítulo 5 de esta epístola.
Ustedes habrán escuchado por ahí un viejo refrán que dice: el que no escucha consejos no llega a viejo. Y por lo general es un dicho que usan más los padres de familia o las personas mayores ya de edad. Lo usan para aconsejar a los más jóvenes e inexpertos en asuntos de la vida. Y sin duda alguna, los años de victorias y de fracasos, de caídas y levantadas, y todas las experiencias vividas les han brindado a los mayores de edad, o a nuestros padres, a nuestros abuelos, la sabiduría y el conocimiento para poder aconsejar y guiar a otros que tal vez tienen menos bagaje en ese transcurrir de la vida. Y Pedro es uno de esos personajes. Un hombre lleno de sabiduría y de experiencias, curtido en la vida cristiana, guerrero de 1000 batallas y experimentado en la iglesia del Señor. Y por eso, al terminar esta primera carta, nos brinda unos últimos consejos que son determinantes en nuestro peregrinaje cristiano. Veamos entonces lo que el apóstol Pedro nos dice el día de hoy. Y de hecho el título de nuestra enseñanza para hoy es Últimos consejos para la iglesia. Quiero pedirles entonces que me acompañen en sus Biblias al capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 11. Dice el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Desde el versículo 7 del capítulo 4, donde dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pedro comenzó la última sección de esta epístola. La expectativa que ellos tenían en el primer siglo de la venida de Cristo, y cómo esa expectativa los estimuló y fortaleció para perseverar en medio de todos los sufrimientos y el dolor. Con esto en mente, entonces, en el último mensaje nos enseñó que como cristianos debemos de ser conscientes y estar preparados para los momentos de prueba que traen sufrimiento, para que cuando lleguen no se nos hagan como cosa extraña, dice Pedro. Sabiendo que esas pruebas de fuego son algo inherente en el peregrinaje del cristiano en este mundo, pero a la vez también son una bendición. Ahora entonces en el capítulo 5, más precisamente en los primeros 4 versículos, casi ya para despedirse, el apóstol le da a sus lectores, primeramente aquí se dirige a los pastores de la congregación. Les da algunas pautas sobre cuál debe de ser su conducta y actitud con la iglesia. Lo primero que les manda a los pastores es a cuidar del rebaño de Dios de manera voluntaria y desinteresada, pero sobre todo con mucha disposición y amor, no maltratando las ovejas, sino dando ejemplo, porque finalmente ellos tendrán que dar cuentas al príncipe de los pastores. Y sobre ese mismo hilo de pensamiento, entonces, ahora abordamos nuestro pasaje de hoy, donde Pedro, antes de despedirse, pasa a darles unos últimos consejos a la iglesia a modo general ya. El apóstol exhorta a cultivar y conservar una vida de verdaderos cristianos,
Y obviamente eso requiere desarrollar el carácter, la actitud y la mente que la Escritura nos enseña. Y para eso entonces, para entender con un poco más de claridad y más amplitud de lo que se trata ese mensaje que Pedro sintetiza en estos versículos que estudiaremos hoy, veremos 4 aspectos. Número 1, un consejo, o más bien 4 consejos. Número 1, consejo a cultivar la humildad. En segundo lugar, consejos para desarrollar un carácter cristiano. En tercer lugar, consejos y estrategia contra los ataques del enemigo. Y en cuarto lugar, después de los consejos, esperanza en Dios. Vamos entonces a desarrollar estos puntos. Siendo el primero de ellos, consejo a cultivar la humildad. El Señor conoce que una fuente poderosa o más bien una fuente poderosa de los problemas y el sufrimiento de las personas parte de su propio orgullo y la soberbia en su corazón. Por eso entonces nos da esta serie de consejos, pero sobre todo nos muestra la razón por la que debemos nosotros acatar estas exhortaciones. Y releo la primera parte del versículo 5, donde dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Como lo dije anteriormente, en los versículos que acabamos de leer, del 1 al 4, Pedro le está hablando de la actitud de los pastores en cuanto al trato y el cuidado hacia las ovejas del Señor. Pero ahora en el versículo 5 se dirige ya a los jóvenes respecto a su conducta y actitud hacia sus pastores ya. A quienes les manda entonces a estar dispuestos a someterse a las directrices y consejos que sus pastores establecen según las ordenanzas de la misma Escritura. Pero la exhortación no es solo para los jóvenes, sino para la iglesia en general, para que todos estén sumisos unos con otros, es lo que el apóstol está diciendo. Pero para eso es necesario que cada creyente se revista de la humildad, es decir, se valore como lo que realmente es. Una criatura que confía y reconoce que ha sido salvo y es bendecido solo por la gracia de Dios, y que Dios mismo es quien cuida de él y lo sostiene. Él no es nadie ni nada sin Dios. Eso es realmente humildad, una de las principales virtudes del cristiano. Este es entonces el primer consejo que Pedro le da a sus lectores, pero también les da la razón por la que ellos deben de acatar estos consejos. Dice la segunda parte de ese versículo 5: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro está citando aquí al pie de la letra el versículo 34 del Proverbio 3, donde dice el proverbista: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago también cita estas palabras, y a lo largo de toda la Escritura este es un principio divino. Dios está en contra de los arrogantes, de aquellos que se creen autosuficientes, más importantes que todos y que todo, cuando en realidad eso no es más que un sentimiento que nace de su propio orgullo y prepotencia. Mientras que a los humildes, la buena voluntad de Dios y su favor son derramados sobre ellos. No tienen necesidad de engrandecerse, sino que Dios es quien los engrandece, dice la Escritura. No tienen necesidad de reconocimiento, sino que Dios mismo es quien los honra. Y por estas razones entonces es que dice Pedro que debemos escuchar los consejos y ser humildes. Iglesia, es lamentable que en algunos entornos la humildad suena más bien a algo que es vergonzoso para muchos y que no es bueno practicar ni usar tanto. Para algunos la humildad es una manifestación de debilidad, de fracaso, de incapacidad, de pobreza incluso. Como si ser pobre, como si haber fracasado, como si ser incapaz de hacer algunas cosas fuera pecado. Y por esas razones entonces es que mucha gente, en lugar de mostrarse humildes, quieren mostrarse fuertes, imponentes,
respetables, quieren mostrarse adinerados, muy sobraditos en todo. Algunos incluso pasando por encima de los demás para sentirse más que los demás. Y esto se ve hasta en la iglesia, desafortunadamente. Eso sí es pecado, hermanos. Eso sí es pecado. Hermanos, el orgullo, la prepotencia, la soberbia y la altivez no tienen nada que ver ni con la valentía, ni con el éxito, ni con las capacidades, ni menos con la riqueza. El orgullo y la altivez solo tienen que ver, o más bien dicho, son las manifestaciones más ruines y dañinas de nuestra naturaleza caída. No tiene que ver con nada más. El orgullo y esa soberbia, esa altivez, eso sí es pecado. ¿Tú quieres saber cuál fue la causa principal de un matrimonio destruido? ¿De un hombre acabado? ¿O de una familia estropeada? ¿Quieres saber cuál fue la causa principal? El orgullo y la altivez. Nada hace tanto daño ni trae tantas consecuencias como el orgullo y la soberbia. Yo creo que todos conocemos personas de las que decimos, o incluso hasta algunos de nosotros pudimos haber sido ese tipo de personas, de las que alguna vez se dijo: ay, yo recuerdo a este hombre o a esta mujer cuando tuvieron dinero, eran tan orgullosos y tan altivos. Hermanos, el orgullo, en lugar de hacer ver bien a las personas, más bien les resta valores y opaca sus virtudes. Amados, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, acatemos este hermoso primer consejo que Pedro nos da el día de hoy. Aprendamos a ser sumisos unos a otros, respetémonos y valoremos a todos los demás. Si el Señor te ha bendecido con éxitos y fortuna, no te creas más ni mejor que los demás. Por el contrario, reconoce que es Dios quien te está bendiciendo, pero no te está bendiciendo para que humilles a otros con tus bendiciones, sino para que les sirvas con humildad y con gratitud. Si queremos que el Señor nos bendiga, hermanos, que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestras familias, que bendiga nuestro hogar y aún que bendiga nuestras finanzas, hermanos, revistámonos de humildad y de mansedumbre, como dijo Jesús mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en segundo lugar, Pedro nos da consejos para desarrollar un carácter cristiano. El carácter cristiano se conforma por varios elementos que a lo largo de la Escritura se nos enseñan, pero sin duda el principal de ellos es la misma humildad, y esta comienza por la humillación ante Dios. Pedro nos enseña esto: mandato a humillarse ante Dios. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el versículo anterior, Pedro nos exhortó a ser humildes los unos con los otros, pero ahora la exhortación es a humillarse ante Dios. Lo que Pedro quiere decir es que los lectores, o sus lectores más bien, se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en el Señor. El apóstol busca entonces que ellos sepan que Dios los cuida y quiere que ellos dependan completamente de su gracia y su misericordia. Y lo que esto significa, hermanos, es que la forma de evitar la rebeldía contra Dios y la prepotencia ante los demás es someterse totalmente bajo la poderosa mano de Dios, que no es otra cosa que la potencia y el poder sobrenatural y soberano del control que Dios ejerce sobre todo, incluyendo sobre nuestras vidas. Pero el apóstol agrega entonces
que esta humillación ante Dios, en medio de todos los sufrimientos e injusticias, tendrá su recompensa cuando el propósito soberano del Señor se haya cumplido a través de todas las circunstancias vividas. Hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y Pedro lo que está diciendo entonces es que el Señor finalmente librará de las dificultades y traerá bendiciones a los fieles creyentes que se han humillado y sometido ante Él. Ahora entonces tal vez nosotros nos preguntemos: pero Pedro, ¿cómo es que uno se humilla ante Dios? ¿Cómo es que nos humillamos ante el Señor? Como lo está diciendo. Y en el versículo 7 nos da esa respuesta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro sabe que la vida es llevada de un lado hacia otro por la ansiedad y las múltiples preocupaciones que resultan. Y según el contexto de la carta de Pedro, las preocupaciones ya son muy obvias y todos las conocemos. La persecución, las necesidades que estaban viviendo. También les generaba ansiedad y preocupación las mismas luchas internas que los creyentes parece ser que estaban experimentando por sujetarse o para sujetarse a sus pastores, que les exhortaban a conservar la confianza en Dios y a buscar la santidad en medio de la adversidad, y varias razones más. Esas parece ser que eran las preocupaciones que más abordaban y angustiaban a los creyentes de la época de Pedro. Y con seguridad son preocupaciones que le quitan y le roban la paz a los creyentes el día de hoy. Para Pedro, esta ansiedad y estas preocupaciones se deben sencillamente a la falta de confianza y dependencia absoluta de Dios. Y lo que eso quiere decir, o lo que eso significa, es más sufrimiento y menos paz. Por eso entonces les exhorta a poner, o sea, a arrojar sobre el Señor cada situación que les genera preocupación y los angustia. Es decir, los invita a humillarse y depender completamente de Dios. El apóstol precisamente les está recordando las palabras de David cuando fue traicionado y atacado por sus mismos conocidos y amigos. El salmista escribió en el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En los años 60, un famosísimo cantante, en una entrevista a una importante revista americana, dijo, este famoso cantante de los años 60: el cristianismo está acabando, va a desaparecer, y yo no tengo necesidad de discutir sobre eso. Yo estoy seguro que Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos y más importantes que Él. Cierro la cita. Y poco después de decir estas palabras de que ellos eran más famosos que Jesucristo, que iban a preservar más en el tiempo que el mismo Jesucristo, el cantante fue asesinado de 6 disparos a manos de uno de sus fans. Poco después el grupo se disolvió. Y como este cantante, hermanos, hay muchas personas que se consideran que pueden hacer las cosas mejor que Dios, o que pueden existir sin necesidad de Dios, o que pueden pasar por encima de Dios incluso. Qué diferente al hombre que se humilla bajo la poderosa mano de Dios en momentos de dificultad. Que cuando hay crisis en la casa por la pandemia, por la economía, por la rebeldía de los hijos, por las diferencias matrimoniales o por lo que sea, estos hombres que realmente se humillan ante Dios no sobrevaloran su dignidad ni reclaman sus derechos incluso. No intentan solucionar las cosas a su manera ni por sus propios medios. No se desesperan ni se van contra la dirección de Dios por querer hacer las cosas a su amaño.
sino que más bien se humillan ante su Salvador. Reconocen que por sí mismos no son capaces de ganar y depositan todas sus preocupaciones y angustias en manos de su Redentor, confiando y dependiendo plenamente que su Señor cuida de ellos. Esto, hermanos, es humillarnos ante Dios y desarrollar un carácter cristiano. Mostrar completa confianza y dependencia de Él. Mientras que el orgulloso siempre cree que Él solo puede hacer las cosas y solucionar todos sus problemas, el que se humilla ante Dios entrega todos sus problemas en manos de su Salvador. ¿Cuál es nuestra posición? Cuando nosotros nos cargamos con nuestras preocupaciones, nos angustiamos por las tantas situaciones que nos rodean, que se suscitan en el día a día, lo que Pedro nos está enseñando es que no nos estamos humillando ante Dios completamente, que no estamos dependiendo plenamente de su bondad, de su misericordia y de su gracia. ¿En qué posición estamos nosotros, hermanos? ¿Somos de aquellos que todas las situaciones que se presentan en casa las queremos solucionar nosotros mismos? ¿O somos de aquellos que más bien nos sujetamos, aunque le duela nuestra carne, pero nos sujetamos a la voluntad, al mandato y al propósito de Dios? ¿Qué tipo de personas somos nosotros en ese aspecto? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Somos de carácter humano o somos de verdadero carácter cristiano? En tercer lugar, Pedro nos da consejos y estrategia contra los ataques del enemigo. La Escritura describe que el cristiano tiene tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Y en esta ocasión Pedro nos enseña acerca de la manera en que Satanás ataca y nos da consejos estratégicos sobre cómo debemos librar esas batallas contra este poderoso enemigo. Veamos entonces el mandato a tener una mente despejada y estar atentos. La primera parte del versículo 8 dice, tres palabritas: sed sobrios y velad. A lo largo de toda esta carta ustedes habrán visto que se hace bastante evidente que para Pedro son de muchísima importancia estos dos elementos: ser sobrios y velar. Como lo podemos recordar, la sobriedad es tener una mente despejada, con control absoluto de las emociones y los deseos. Es tener dominio sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que decimos y también sobre lo que hacemos. Ser sobrios es todo lo contrario a estar ebrios. Una persona ebria que no tiene control de nada, ni siquiera se sostiene con equilibrio sobre sus propios pies. Mientras que el sobrio está completamente equilibrado y llevando o tomando el control y el dominio de sí mismo. En segundo lugar, velar, es decir, estar alertas, como aquel vigilante que está despierto y atento en todo momento, velando por la seguridad de algo o de alguien. Pero entonces en este contexto, estos dos aspectos cobran mayor relevancia, porque se trata de ponerlos en práctica en medio de una guerra que se está librando. En otras palabras, hay que tener una mente despejada y estar atentos todo el tiempo, porque el asunto es de vida o muerte. Estamos en guerra. Y veamos entonces la razón por la que hay que estar sobrios y atentos en todo tiempo. La segunda parte del versículo 8 dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice por ahí un refrán: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y en lengua cristiana podríamos decir: cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo. Los lectores de Pedro deben saber que tienen un enemigo espiritual supremamente peligroso, que las 24 horas del día los está acusando ante Dios y ha dispuesto a todos sus ejércitos malignos disponibles para destruir a los cristianos.
De hecho, Pedro mismo ya ha perdido batallas contra Satanás. Seguramente cuando Pedro está aconsejando a sus lectores, escribiendo estas palabras, por su mente está pasando aquella fatídica escena, aquella fatídica noche cuando él traicionó al maestro. Aquel día, como lo relatan los evangelios, muy temprano el Señor le había dicho, Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falle. Esa misma noche, Pedro negó a su Señor 3 veces. No estuvo sobrio, no había orado, no estuvo atento. Pedro sabe, Pedro conoce de primera mano que Satanás es sutil y extraordinariamente astuto. Lo describe como un león rugiente al acecho, que nunca se queda quieto y siempre está tratando de encontrar y alcanzar lo que desea. ¿Para qué? Para despedazarlo y para devorárselo. Conociendo entonces al enemigo, los creyentes, dice Pedro, deben tener una mente despejada, tener dominio sobre sí mismos y estar siempre vigilantes y atentos a cualquier ataque. Si queremos nosotros ver la forma como actúa un león al acecho, yo los invito a ver National Geographic. Ustedes podrán ver al león agazapado ahí. Se pasa las horas que sea necesario y está al acecho en medio de la hierba, donde nadie posiblemente lo está viendo, ninguno de sus víctimas, de sus presas lo ha detectado todavía, y él está ahí agazapado. En el momento menos pensado, pega el zarpazo. ¿Y saben a quién ataca más? Todo el tiempo que estuvo analizando, analizó al más débil. Analizó a aquel cervatillito que de pronto se estaba alejando de la manada. Y si nosotros vemos National Geographic, nosotros vamos a darnos cuenta que el león no siempre se le tira al cuello o al cuerpo a su presa. En medio de la carrera, en medio de la huida, él no necesita sino medio tocarle el anca al animalito y ya lo desvía del camino. Y por esto entonces Pedro nos comparte la estrategia para la batalla contra ese enemigo. El versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces la estrategia de Pedro es la misma de Santiago: resistir, o sea, oponer resistencia. Pero poner resistencia al diablo no es ir a buscarle pelea, correteándolo o con fórmulas mágicas. Lo que Pedro y Santiago y Pablo también nos dicen es que al diablo se le opone resistencia manteniéndose fieles, sin temblar en la confianza en Jesús y su evangelio, y viviendo conforme a la misma palabra de Dios. Es exactamente lo mismo que nos enseña Pablo en Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios. En la batalla espiritual se alcanza la victoria viviendo en fe y en santidad. Mis amados, ustedes sabrán que en la actualidad, en un sector muy amplio del cristianismo, ha tomado bastante fuerza la famosa guerra espiritual, donde se incluye el reprender al demonio, corretearlo, gritarlo, atarlo y mandarlo al mismísimo infierno también. Todas estas cosas son muy comunes en esta guerra espiritual de este tiempo contemporáneo. Pero la realidad espiritual, hermanos, es otra. Lejos de este tipo de creencias y prácticas. Porque el demonio no se va a ir sencillamente porque le hablemos fuerte. No. Hermanos, mientras le sigamos dando papaya al demonio, él va a estar ahí, al acecho, agazapado. La estrategia de Satanás siempre ha sido y será la misma: mentirnos y engañarnos a los hijos de Dios con promesas de libertad y de poder, como lo hizo desde el Edén con Eva, robándonos la confianza y la esperanza en Dios. Y es muy probable que en este tiempo
Él te susurre al oído y te diga cosas como esta. ¿Para qué tanta fidelidad a un Dios que cuando lo necesitas no está? Puede ser que te diga al oído, ¿para qué obedecer a un Dios que no te deja hacer lo que quieres y te impide ser feliz? Puede ser que te diga, ¿para qué pasar necesidades por un Dios que no cumple lo que promete? O también te puede decir, ¿para qué dejarse humillar por otros en nombre de un Dios que no te defiende cuando tú tienes la fuerza y la valentía para defenderte por ti mismo? Es probable. Esa es la forma de Satanás atacar. Y mis hermanos, estos empates del enemigo no los vamos a superar con un simple te reprendo, Satanás, no. Cuando en el corazón tal vez seguimos cocinando y maquinando todas estas posibilidades que acabé de mencionar, por mucho que reprendamos, si nuestro corazón no está permeado de la santidad de Cristo, vamos a seguir siendo esclavos del pecado y siempre víctimas de Satanás. La única forma, hermanos, de vencer a un enemigo tan poderoso es sujetándonos a alguien más poderoso que él. Y todos sabemos que se llama Cristo Jesús. La forma de vencer es teniendo nuestra cabeza bien puesta y controlando nuestras emociones. ¿De qué te serviría reprender, corretear al demonio cuando todavía eres esclavo de la pornografía, de la lascivia, de la lujuria, de la codicia, de la envidia? La forma de vencer es seguir confiando plenamente en el perdón y en la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, creyendo a sus promesas, pero también sometiéndome a su voluntad. Es así como vamos a vencer. Es vistiéndonos de toda la armadura de Dios, que no es otra cosa que vivir en santidad y confianza en Dios. Hermanos, no hay fórmulas mágicas. Y como dice Santiago, y así Él huirá de vosotros. ¿Cuánto pido al Señor, amada iglesia y hermanos que nos están escuchando? Que salgamos de las mentiras, que salgamos del engaño, que con unas estrategias de guerra espiritual de no sé cuántos niveles vamos a vencer a Satanás. No. La única forma de vencerlo es así, viviendo en fe y esperanza en nuestro Dios y Padre. Y por último, Pedro nos anima diciéndonos que después de los consejos, esperanza en Dios. Como seres humanos, nuestra obediencia no es perfecta. Aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo por hacer las cosas bien, no es perfecta nuestra obediencia. Por eso entonces, ya para terminar, Pedro nos invita a confiar y descansar en la gracia de Dios, quien realmente sí es perfecto, sabio y poderoso para sostenernos. Él nos habla en el versículo 10 de que el Dios de toda gracia obra por encima de todo. Y dice el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol entonces cierra con esta sencilla pero profunda oración. La esperanza del creyente definitivamente radica en que Dios es abundantemente rico en su gracia y misericordia. Él fue quien llamó al cristiano para vida eterna por medio de Jesucristo. Por lo tanto, su propósito tendrá que cumplirse, aunque para ello sea necesario el sufrimiento, las pruebas y las batallas que tengamos que librar. Pero eso sí, el creyente nunca estará solo, dice Pedro. La gracia de Dios estará con él por siempre, como se lo dijo a Pablo cuando padecía el aguijón de la carne, por allá en 2 de Corintios, capítulo 12, la primera parte del versículo 9, dice Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos,
Es la gracia abundante de Dios la que ha logrado que por medio del sufrimiento, el dolor y los ataques de Satanás, el cristiano, en lugar de ser destruido, más bien sea modelado a la imagen de Cristo. Pedro describe que es por medio de los padecimientos que el cristiano madura. Porque por medio de estos es que Dios lo perfecciona, dice, es decir, lo prepara plenamente. Lo afirma, o sea, lo confirma como cristiano. Lo fortalece, es decir, lo hace más fuerte y lo establece. Esto es, lo cimenta sobre el verdadero fundamento que es Cristo Jesús. Iglesia, sea cual sea que haya sido tu vida antes, sea cual sean los padecimientos que hayas sufrido, sea cual sean las batallas que hayas peleado e incluso las que hayas perdido, definitivamente es la gracia abundante e inmerecida de Dios la que nos da la victoria. Ahora, esto no quiere decir que la gracia de Dios puede con todo, como muchos dicen por ahí, y por eso podemos vivir como queramos, no. Lo que quiere decir es que en medio de nuestro sufrimiento y de todas las pruebas que tengamos que experimentar, el Señor está con nosotros hasta que su propósito se cumpla en nuestra vida. Así que Pedro, al contemplar toda la gracia divina mencionada y abrumado por el proceso de santificación que el Señor ejerce en el creyente, ahora irrumpe con una frase de adoración y alabanza al único y verdadero Dios y Padre que se lo merece. Y dice en el versículo 11, ya para cerrar esta sección: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, y con esto concluyo. A lo largo de estos últimos domingos que hemos estado compartiendo acerca de esta epístola, hemos escuchado las amonestaciones, las exhortaciones y los consejos de un hombre que estuvo 7 días a la semana, 24 horas al día, durante 3 años con el gran maestro de Galilea, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran Redentor y Salvador de la humanidad, de quien aprendió lo que es ser un siervo sufriente y un varón de dolores. ¿Quién, hermanos, con más autoridad que el apóstol Pedro para aconsejarnos a cultivar y a conservar una vida de verdaderos cristianos, a desarrollar el carácter, la actitud y la mente que el Señor nos enseña? ¿Quién mejor que Pedro para hablarnos de nuestra naturaleza caída, que nos ha llevado a hundirnos en nuestro propio orgullo y soberbia, y dando como resultado hombres ansiosos, inestables, abiertamente expuestos a todo tipo de ataques, incluso los ataques de nuestro gran enemigo Satanás? Y por todas estas razones, entonces, hermanos, es que debemos acatar toda la consejería que Pedro nos ha brindado a lo largo de esta carta, siendo humildes y mansos ante Dios y ante los demás, confiando y esperando solo en la buena voluntad del Señor, que nos cuida y nos sostiene día a día, batalla tras batalla, sabiendo que en todas las pruebas y padecimientos el Dios de toda gracia está obrando en mí y en los míos también, en las debilidades y en las fortalezas, en los defectos y en las virtudes, en los éxitos y en los fracasos, en las alegrías y en las tristezas. El Señor está contigo, hermano, y está obrando en tu vida. Acatemos, amada iglesia, estos hermosos consejos y estos mandatos que Pedro nos ha dado a lo largo de toda esta carta que hemos estado estudiando durante estos últimos domingos. Yo espero que esta serie, a través de la primera epístola de Pedro, haya sido de bendición tanto para ustedes como lo fue
para conmigo y con los míos también. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, hermanos. Soberano Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Rey Eterno, porque tú eres fiel por encima de todo, gran Dios. Gracias, Señor de gloria, porque un día escogiste a un hombre que era irreverente, Señor, un hombre emocional, temperamental, Señor, de muy mal carácter, llamado Pedro, pero tú a él le dijiste: tú eres la piedra. Señor, gracias, porque qué mejor modelo podríamos nosotros tener que ver a Pedro, donde tal vez nos veamos reflejados todos nosotros por nuestra naturaleza caída también, Señor. Pero ese mismo Pedro que un día batalló tanto con su carácter, Señor, es el que nos ha escrito esta carta a través de la cual nos has hablado en este tiempo, Señor. Gracias por todos los consejos que a lo largo de estos domingos nos has dado para que aprendamos a obrar de manera correcta como ciudadanos, Señor. A tener una muy buena conducta como esposos, como pareja, como familia, Señor. A velar por ser unos buenos empleados también en nuestros trabajos. A considerar nuestra actitud con nuestros hermanos en la congregación y también delante de los inconversos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has enseñado también a lo largo de esta escritura que deberíamos de vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia, amando, sirviendo, ayudando, apoyando como si fuera el último momento, Señor. Gracias, bendito Dios, que estás en la gloria, porque hoy también hemos entendido, soberano Señor, cuán necesario es que cultivemos la humildad, Señor. Y no una humildad superficial, Señor, sino una humildad verdad que refleje a Cristo a través de nosotros. Y qué mejor, Señor, que hoy hemos entendido la importancia de tener claro lo que es humillarse delante de ti, sabiendo de que tú nos cuidas, de que tú eres el único digno sobre el cual podemos echar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones y nuestra ansiedad, porque tú cuidas de nosotros, Padre. Gracias, Dios. Gracias también, amadísimo Dios, porque no estamos solos en nuestra lucha contra el enemigo, Señor. Porque aunque él sea astuto, tú nos has dado la sabiduría y con el poder de tu Espíritu Santo y a la luz de tu palabra, has formado y estás formando nuestro carácter para que podamos resistir a este gran enemigo, Dios mío santo, con tu poder y en tu nombre, amado Jesucristo. Padre, en tus manos te entrego tu iglesia, en tus manos encomiendo a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, soberano Dios. Encomendamos la iglesia universal, te pedimos por Renaciendo en Cristo y por toda la iglesia de Colombia, Señor, para que nos permitas muy pronto podernos volver a congregar, Dios mío santo. Señor, ayuda a todos aquellos hermanitos que a lo largo de este tiempo han estado enfriándose, Dios mío. En tus manos encomendamos nuestras vidas, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor.